Hoy vamos a desglosar una tesis fascinante del inversionista Rick Rule. Y es esta: nos estamos metiendo de lleno en una década de cuentas pendientes en lo económico. Lo más interesante, según él, es que esto no va de opiniones políticas, no. Esto es matemática pura y dura. Así que vamos a meternos en esos números para entender qué significa de verdad esto de la década de cuentas pendientes y, sobre todo, cómo podríamos prepararnos. Y para empezar, Rule suelta esta bomba, que va directa al corazón del problema. O sea, con una sola frase, desafía toda la narrativa oficial sobre la inflación y nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad las cifras que da el gobierno tienen algo que ver con la realidad que vivimos cada día? Y esto nos lleva al centro del conflicto, esa brecha, a veces gigantesca, entre lo que dicen los datos oficiales sobre la inflación y lo que los bolsillos realmente notan a fin de mes. Fíjense en este contraste porque es brutal. Por un lado, las cifras oficiales del Índice de Precios al Consumidor, el famoso IPC, nos dicen que la inflación ha promediado un 2.5% al año desde 2020. Pero por otro lado, Rick Rule se puso a hacer sus propias cuentas basándose en lo que gasta de verdad en bienes, servicios e impuestos, y calcula que su costo de vida ha subido entre un 7.5% y un 8% al año. Es que la diferencia es abismal. Y esta es la pregunta del millón, la que guía todo este análisis. ¿Cómo es posible una diferencia tan bestial? La respuesta, según Rule, no está solo en el precio del supermercado, sino en algo mucho más profundo, la matemática que hay detrás de las finanzas del gobierno. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Vamos a ver las cifras de deuda del gobierno, que son la base del argumento de Rule. Son números que, una vez que se entienden, son muy difíciles de ignorar. 100 billones de dólares. Pensemos un segundo en esa cifra. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, esto es lo que se debe en programas sociales no financiados como la Seguridad Social o Medicare. Y como dice el propio Rule, esto no es un número sacado de la manga por un libertario cascarrabias, no, es una cifra del propio gobierno. Pero esperen, que el agujero se hace más grande. Cada año que pasa, las obligaciones totales del gobierno federal, tanto las que están en los libros como las que no, aumentan en unos 4.5 billones de dólares más. Y esto lo deja clarísimo. El aumento anual de la deuda es casi lo mismo que todos los ingresos que el gobierno logra recaudar en un año entero. Es como si una familia que gana $50,000 al año, cada año se endeudara por 45,000 más. Las cuentas sencillamente no salen. Y aquí está el meollo del asunto para Rule. Las soluciones políticas que siempre se escuchan, como eso de subirle los impuestos a los multimillonarios, es que ni de lejos arreglan un problema de esta escala matemática. Para que nos hagamos una idea, si se confiscara toda la riqueza de todos los multimillonarios de EEU, solo se cubriría el déficit durante 1 año y medio. Entonces, si las matemáticas dicen que el gobierno no puede pagar, ¿qué va a pasar? La predicción de Ruth es que no vamos a ver un impago honesto de esos en los que se admite que no podemos pagar. No. Lo que él predice es un impago deshonesto, a través de la inflación. O sea, pagar las deudas sí, pero con dólares que valen muchísimo menos. Y lo curioso es que no hay que imaginárselo, porque esto ya lo hemos vivido. Solo hay que mirar a la década de 1970. En solo 10 años, el dólar perdió el 75% de su valor. Imagínense lo que fue eso para un pensionista. ¿Y qué pasó mientras tanto? Pues que el precio del oro se multiplicó por 30. Es un ejemplo histórico perfecto de lo que significa un impago por devaluación. Esto nos lleva a un concepto que Rule usa mucho y que es clave: la constante de oro. La idea es súper simple, pero muy potente. En lugar de medir el valor de las cosas en una moneda que pierde poder de compra, se mide en oro, que ha demostrado ser una reserva de valor durante miles de años. A ver, ¿y cómo se ve esto en el mundo real? Pues miren, si medimos el precio de la vivienda en dólares desde el año 2000, parece que es muchísimo más cara. Pero, ¿y si la medimos en onzas de oro? Pues resulta que en realidad es un 20% más barata. Esto no quiere decir que las casas no hayan subido, claro que sí. Lo que quiere decir es que el dólar ha caído en picado, y mucho más rápido. Vale, el diagnóstico está claro, el panorama es complicado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Ahora pasamos de analizar el problema a la estrategia personal y muy práctica de Rule para navegar en este nuevo entorno. Su manual de juego, por así decirlo, se basa en 4 pilares:
Primero, ahorrar en oro, no para especular, sino para protegerse de la devaluación. Segundo, tener efectivo, tener liquidez para poder comprar cuando todo el mundo esté vendiendo por pánico. Tercero, mirar más allá de las fronteras de un solo país para encontrar oportunidades. Y por último, la regla de oro. Solo, y repito, solo, invertir en lo que se entiende a la perfección. Un momento. Esto puede sonar un poco raro, ¿no? Si el dólar está perdiendo valor, ¿por qué querríamos tener efectivo guardado? Bueno, pues la respuesta de Raoul es puramente estratégica. Y es que el efectivo, para Raoul, no es para obtener rendimiento, es para tener pólvora seca. Él siempre recuerda el 2009, justo después del colapso de 2008. Como tenía liquidez, pudo comprar activos de una calidad increíble a precios de risa. El efectivo, por tanto, no es para ganar, es para tener el poder y el coraje de actuar cuando aparecen esas oportunidades únicas que solo se dan en momentos de crisis. Y ya para ir cerrando, es súper importante entender el panorama general. Según Rulli, no estamos solo ante un problema de deuda. Estamos viendo el final de una era económica que ha sido excepcionalmente buena. Pensemos en esto. Desde 1982 hasta 2022, la inversión tuvo unos vientos de cola increíbles. Tipos de interés que no paraban de bajar, un dominio económico de Estados Unidos indiscutible, una globalización que iba más y una demografía muy favorable. El punto de Raoul es que todos y cada uno de esos vientos de cola ahora se están parando, o peor aún, están soplando en la dirección contraria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que la era en la que se podía invertir sin saber mucho y aún así ganar dinero se está acabando. En este nuevo entorno, entender de verdad en qué se invierte y comprender la matemática que hay detrás ya no es opcional, es absolutamente necesario. Y cerramos con esta pregunta que nos deja Raoul, que es una pregunta que nos deja con una verdad sobre la mesa. Si los fundamentos matemáticos de la economía han cambiado, seguir con las mismas estrategias de siempre ya no tiene sentido. La respuesta, tanto a nivel individual como colectivo, tiene que adaptarse a esta nueva realidad.